Mi nombre, Gloria Garcel García. Soy de las monjas, claro. Pero nací en un caserío muy cerca, como 2 kilómetros de aquí, de la aldea. Se llama La Muela. Un caserío que estaban allí mis padres, porque eran recién casados, y tenían un molino de aceite de los que había antes. Y estaba ayudándoles, pagaban los familiares a mis padres. Y claro, y le pidió allí a mi madre, y en ese caserío, y allí nací. Pertenecía a las monjas, claro, a Venta del Moro. El molino ese descendía de la familia de mis abuelos paternos. Se llamaban los Toñetes. Mi padre eran 5 hermanos, 4 hermanos y una hermana. Y se querían mucho siempre todos, y toda la familia estaba muy unidos. Siempre se juntaban los 4 hermanos y la hermana. Cuando venían del campo a trabajar, hablando ellos, siempre en una calle por donde vive la Madre Ángeles, allí vivían todos en aquella zona, todos los hermanos. Y daba gusto, desde luego. Entre mi padre y mi madre, pues se llevaban estupendamente, siempre. Claro, como en todos los matrimonios, siempre. Oye, a mi madre siempre le gustaba, a lo mejor, que era muy... Ella era muy curiosa, muy trabajadora, y le gustaba siempre tener todo limpio, Siempre se ponía su faldarito, entonces, todo muy aseado. Y claro, con mi padre a veces, como venían del campo, pues siempre le hacía dar la vuelta por el patio para que se quitara las zapatillas, para que no ensuciara. Y siempre a veces la liaban. Pero bueno, cosas de matrimonio. Sí, en mi madre, bueno, como religiosa no era mucho, pero que le gustaba de ir a misa. En esa aldea que eran rurales, o sea, en el sitio rural, pues no había otra cosa, nada más que no había iglesia cuando ellos se casaron, pero luego ya hicieron una iglesia, pues en el 1928 por ahí, estaban casados unos años, 2 o 3 años o 4, y una señora que se casó con un señor de Madrid, y entonces sacaron un medicamento que se llama el Reír de Carlos, parece que era, y se hicieron, o sea que eran, claro, con mucho dinero. Se puso en contacto con todos los de la aldea y dijo, pues nada, si me ayudáis, vosotros ponéis los jornales de todos, con los carros y caballerías y todo eso, traían ellos todo el material de todo, y esa señora hizo la iglesia, el cementerio y las escuelas. Yo nací en la posguerra, aquellos años se pasaban mal, y mi madre pues hacía unas tortas que, por ejemplo, en el fuego de la lumbre, pues había, como se llamaban, unas muelas, y echaba el fuego y luego lo barría y echaba unas tortas, y a la que estaba le daba vueltas así muy apañada con la mano. Y una vez de ellas me acuerdo que salió, y fíjate, yo tendría pues 2 o 3 años, y salió con la torta en las manos y llorando, con las lágrimas en los ojos, y decía, hijos míos, comer de esta torta, dice que no hay otra cosa. Lo digo porque era en la posguerra y ya digo cómo se pasaba. Pero bueno, quiero decir que las tortas aquellas que hacía mi madre estaban buenísimas, en la lumbre. Y mi madre era muy apañada para hacer eso, y ya digo, mi madre me contaba muchas cosas y mi padre también. Mi padre estuvo en la guerra y nos contaba muchas cosas de las que pasaron cuando lo que pasó. 2 o 3 que vinieron de aquí de la aldea se vino por Valencia y conocían a una señora que era de aquí de las monjas. Y nada, aquella señora fueron allí a su casa a verla porque iban llenéticos de miseria. Fíjate cómo venían los pobres de luchar. Los duchó, les dieron ropa limpia, las asistieron, estuvieron allí 2 o 3 días, y aquella señora se portó con ellos fenomenal. Eso lo contaba mi padre, siempre lo contaba. Contaban cosas de antes, de los abuelos. Nos has contado a veces que esos años en el pueblo encerraron a unos en un corral o algo así. ¿Nos quieres contar esa anécdota? ¿Que enterraron?
Enterraron a unos en un corral. No me acuerdo de qué enterraron. ¿No? Pues no me acuerdo, como tantas cosas os he contado también, ¿no? Pues eso, alguna anécdota que os habré contado de... Yo me acuerdo que mis abuelos maternos tenían 5 hijos y uno desapareció en la guerra, que fue a luchar también y se fue y ya no volvió. Claro, eran 3 hermanos y 2 hermanas. Y mi madre, claro, como hermana, pues a ver lo que lloraban entonces de ver que había desaparecido. Y estuvieron buscándolo varios años en sitios que iban entonces a esas personas que yo no sé quién son, pero que iban, que ponían velas o no sé qué, a buscarlo a ver si sabían dónde había desaparecido o sabían algo de él, porque es que no supieron que había desaparecido, nada más que no volvió. Nada, mi madre se murió con la incógnita de saber dónde, ni cómo, ni no sabían nada de él. Y los demás hermanos vivían allí al lado de mis abuelos, les hicieron una casita a cada uno. Mi madre, pues cuando eran ya mayores, entonces no había dinero para tener una señora ni había, porque claro, los hombres, pues por ejemplo ellos, pues no se portaron muy bien, la verdad es así. Y mi madre se hizo cargo de ellos y se iba todas las noches a cuidarlos. Aquellos meses que entonces nevaba mucho y helaba mucho. No estaba muy lejos de donde vivíamos nosotros, pero claro, tenía que pasar. Y a veces tenía que ir yo con 13 años que tenía a relevar a mi madre a casa de mis abuelos a cuidarlos, o sea, a pasar las noches con ellos. Los hermanos vivían allí al lado, los hijos, pero si les pasaba alguna cosa, a lo mejor les tocaba yo el tabique y unos hacían caso y otros no, a veces. Y me acuerdo que de mi casa a casa de mis abuelos, al pasar había unos charcos que entonces, como digo, tanto helaba, con un hielo de 3 dedos de gordos, me acuerdo de eso. Eso me acuerdo. Ella me daba, o sea, lo justo que quería, o sea, que se portaba bien. Como madre, pues la quería pues mucho. Y ella a mí también, porque era hija única, éramos 2 hermanos. Y pues yo aprendí pues que eran unos padres excelentes y se portaron muy bien con nosotros. Mi padre, desde luego, siempre, mi madre también, pero con mi padre siempre tenía mucho querer y cuando tenía que comprar alguna cosa, siempre a mi padre. Él me decía, no te preocupes, que sí que lo tendrás. A veces venían las fiestas del pueblo y eso sí, tenía que a lo mejor, cuando ya era mayorcita, dice, pues eso hay que ir a ganarte. Si quieres un vestido, tienes que ir a ganártelas. Y allí que tenía que ir, a donde había que hacer. Entonces, la vida de entonces pues no es igual que ahora. Había que trabajar. Cuando mi hermano se fue a la mili, mi padre se quedó el pobre solo, sin ayuda de nadie. Y yo digo, pues voy a ayudarle iba a segar. Y tenía una corbella que entonces se ponían unas cosas así en la mano, como no sé cómo se llamaba aquello, una maceta, no sé qué. Y me voy a ayudarle y a la primera, esa que hace, me corté en el dedo. Sí, me acuerdo de aquello más veces que eso. Y mi padre, ay, qué susto. Ah, vete de aquí, vete de aquí. El pobre estaba solo. Y sí, muchas anécdotas así. Si me pongo a decir anécdotas de cuando antes de casada, es también como entonces no se podía salir, ya digo, sin los padres y sin permiso de ellos, todas las amigas, y nos juntamos y dijimos, nos vamos a ir sin decirle nada a los padres a los Marcos, a 3 kilómetros, teníamos 7 o 8 años. Fíjate, qué ocurrencia de irnos sin decirle a nadie nada. No hicimos allí nada de tiempo, nada más que dar una vuelta allí a las calles y enseguida nos volvimos aquí. Y al llegar a casa, mi madre, pero ¿y de dónde venís? Nada, pues que nos hemos ido con las amigas y nos han dicho que nos iban a llevar los padres no sé qué, pero luego no han podido. Bueno, le echamos así una mentira. Madre mía. Y del recuerdo, sí que tengo recuerdos de aquello. Sí que tengo recuerdos, sí.
que entonces mi madre es que hacía así unos puñetazos, no nos pegaba, pero nos daba unos cosques que no se le olvidaban, ¿eh? La madre de mi cuñada, pues siempre iba yo, como éramos amigas, íbamos todas las amigas a llamarle y a veces iba yo sola porque era la que vivía más cerca. Y abría la puerta y me decía, ¡Oh, Río, ¿ya estás aquí? Y me daba un cosque a mí. Eso por venir tan pronto. Y nada, yo estaba allí esperando que saliera y así. Entonces, pues nada, eran los padres cuando querían, era un tabú lo que había entonces, que no podíamos disponer de... Pero teníamos más respeto. Había más respeto a los padres que ahora. El respeto se ha perdido. Pero bueno, la vida... A mi madre se le murieron dos nenas jóvenes, que porque hubo una época que hubo una enfermedad que era la cólera, que se murieron aquí en la aldea muchos bebés, pero varios. Luego ya, pues, he tenido 5 hijos, pero también una nena la tuve prematura y estuvo 2 meses en la incubadora y cuando iba a cumplir el tiempo entonces se me murió. Dice que algo de pulmonía, me decían los médicos, y se me murió. Estuve en el hospital de Utiel, una incubadora y una estufa casera también. Allí me acuerdo que estaba yo sola allí entonces en aquellos tiempos. Lo pasé mal. El comadrón me decía que no me hiciera cuentas, que se iba a morir, pero luego aguantó 2 meses y ya digo, cuando cumplió la fecha, entonces se murió. Claro, le damos al cementerio, la enterramos. Pero como no estaba bautizada ni nada, dice que la habían bautizado ellas. Pues le decía qué nombre y nada, y es que o sea, que ni la dimos de alta ni nada, y ellas nos acompañaron allí a enterrarla en el cementerio de Utiel. Entonces, pues había un tabú para las cosas, no te explicaban cosas como ahora, ¿sabes? Que aquello era demasiado tabú. Me acuerdo de cuánto. Bueno, que me acuerdo de cosas que no te decían nada sobre, ¿sabes? Cuando yo estuve mala con las anginas y me asusté y nada, sin saber aquello, ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, como si tal cosa. Lo que había entonces era demasiado. Lo que ahora es demasiado por una parte y muchas cosas, pero bueno, por lo demás, bien, muy bien. Sí, mi juventud, pues bien, porque nos juntábamos mis amigas, las amigas que teníamos, y con todos los chicos de la aldea. A veces nos íbamos a los pueblos de aquí de al lado y nos íbamos andando para ir a las fiestas del pueblo ese que digo. Y unas veces nos quedábamos allí por la noche, otras veces nos veníamos todos, sí, a los Isidros, que estaba a 2 o 3 kilómetros, y lo pasábamos allí muy bien. Esa es la forma de divertirnos. Y a veces con las amigas también, pues nos íbamos, si no teníamos carro y burra disponible, pues teníamos que llevar la ropa en gavetas y llegábamos allí las amigas, y me acuerdo de una que, por cierto, luego era mi cuñada. Su casa eran muchos de familia y llevaba mucha ropa. Íbamos 2 o 3 amigas, como llevábamos menos ropa, luego le ayudábamos a ella a lavar la ropa, y luego ella nos invitaba, porque su madre le mandaba unos talegos de comida, por ejemplo, unos chorizos, unas morcillas. Estoy hablando de trabajo, pero de divertirnos también nos lo pasábamos bien. No eran muchos habitantes, pues había unos 300, no sé, o menos, no llegaba entonces. Cuando veníamos de vendimia, en tiempo de vendimia, pues se hacían unos bailes, que por cierto era el músico de aquí, tenía un acordeón, y ya estaba empezado, cuando veníamos del trabajo, ya estaban tocando el baile. Y nos íbamos corriendo, todas, nos arreglábamos y nos íbamos. Venían chicos de todos los pueblos de alrededor y todo, y lo pasábamos bien. Eso sí, hasta que tuvimos novio. Y luego las madres nos tenían que acompañar
al baile, porque no nos dejaban solas con el novio. Allí se llevaban sus sillas al baile, no nos dejaban ni un momento solas. Pero bueno, era la forma de antes de vivir. La diferencia de ahora, que todo de la forma que está la vida, pero bueno. Entonces era una cosa y ahora es otra. ¿Qué vamos a hacer? Todo ha evolucionado para bien, muchas cosas. A la edad de 14 años ya estaba que quería conmigo, y yo cuando iba a los bailes lo que quería es bailar con todos los chicos y no quería. Y yo, fíjate, de los 14 años hasta los 18 que tenía, o esto, cuando me arreglé con él, porque se fue a la mili y no, él quería arreglarse, pero yo. Y luego vino desde San Fernando, que hizo la mili y estuvo 2 años haciendo la mili en Marina. Y vino a posta, pidió un traslado para venir el día de la fiesta a las monjas. Entonces, quedar conmigo. Y me acuerdo que en medio de la fiesta que estaba la procesión, entonces lo vi venir, tío de militar y todo eso, sí, vino en mitad de fiesta por la calle, venía y ya ves. Entonces nos hicimos novios en esas fechas. Pues sí. Ya luego nos fuimos a Requena a vivir, y entonces ya yo, porque me ha gustado siempre, no es por decirlo, pero muy activa, me ha gustado de aprender cosas. Me saqué el carnet de conducir, también aprendí a pintura, hice varios cuadros, pues tengo la casa llena de cuadros. Y para mis hijos y a todos les he hecho. Bueno, y antes de casada también estuve haciendo, y después aprendí al corte de confección. He sido activa, como digo, porque sí, he podido. Era joven. Después de venirme a Requena y después de todo, pues también aprender al ordenador también. Digo, no, yo esto me lo voy a proponer, a ver si soy para eso. Y por fin, pues parece que no es que he aprendido mucho del todo, pero puedo defenderme un poco. Ahora ya es cuando ya soy mayor y ya no puedo. Ha evolucionado todo, la tecnología, todas las cosas, de todo. Mucha diferencia, como los trabajos del campo, como los trabajos de la mujer. Antes, pues ni lavavajillas, ni lavadoras, ni nada. Por ejemplo, yo, que me casé, he tenido 5 hijos, pues sin aguas potables ni nada, que no tenía ni lavavajillas, como digo, ni lavadoras, ni nada. ¿Cómo podía hacerlo? Pues teníamos que ir a lavar a 2 kilómetros, o 2 y pico, con un carro y una burra. Llevar la ropa, unos riachuelos que había, que pasaba mucha agua entonces, como tanta agua había, más que ahora, desde luego. Había una fuente y unos riachuelos, pero teníamos que ir allí. Ya después teníamos un motor, tenía 3 hijos, y hasta que nació el cuarto no pusieron las aguas potables aquí en casa. Éramos de las más privilegiadas, luego ya. Eso era la vida de la mujer rural. Entonces, la educación de antes era mucho mejor que la de ahora. Los valores se han perdido. O sea, quiero decir que a la familia se le quiere, claro, porque no hay otra cosa como la familia. Y a los padres también. Yo no es por nada, pero veo lo de ahora y veo lo de antes, porque con la edad que tengo he pasado por varias etapas, porque había mucho más respeto. El respeto de los padres no es igual que de ahora. Y quieres hacer una cosa sin permiso de tus padres, es que la haces. Tus padres están pendientes siempre de ti y al contrario, o sea que era otra cosa. La vida, ya digo, ha cambiado para bien en ese sentido. Se vive mejor. Por ejemplo, se gasta más dinero porque es otra cosa. Hay más dinero, entonces no había, y como no había, pues no se podía gastar. La diferencia, tenemos todo lo que queremos en casa, eso es otro tema. Que hay más libertad, claro, para la juventud y para muchas cosas es mejor, pero para otras que no se puede salir de su casa tranquilamente, que si te refieres a que de entonces a ahora, pues yo no sé qué decirte, pero ahora también la libertad, el libertinaje también. Pues sí, yo estoy satisfecha y me acuerdo de aquellos tiempos y soy feliz. He sido feliz en mi vida, criando a mis hijos, y que así sigáis viviendo la juventud, que todo vaya bien.